Tras la muerte del Papa se inicia una serie de ritos y tradiciones. En primer lugar, una vez que los médicos confirman y certifican el fallecimiento del Papa, la sede apostólica queda vacante. En este momento, el precepto de la Casa Pontificia, es decir, quien cuida la organización y desarrollo interno de lo relativo del Papa y sus actividades, tanto públicas como privadas, da a conocer la noticia al cardenal Camarlengo, que es el cardenal designado por el Papa para administrar la Santa Sede entre la muerte o renuncia del Papa hasta el nombramiento de su sucesor. El camarlengo, con un pequeño martillo de plata, golpea ligeramente en la frente del difunto 3 veces. Tras cada golpe se le llama por su nombre de bautismo, y al no responder se declara oficialmente la muerte del Papa. Actualmente este rito se hace de forma simbólica, aunque no siempre ha sido así. Después de la frase «Nuestro pastor, el romano pontífice, ha muerto con Cristo», se produce un momento de silencio, invitando a la oración, que culmina con un responso por su alma y con el rezo de la salve. En ese momento, el camarlengo retira del dedo del Papa su anillo pontifical, también llamado anillo del pescador, y lo destruye junto con el sello de plomo ante los cardenales, con el fin de evitar la falsificación de documentos papales durante la sede vacante. Después se funde para poder ser reutilizado en el que usará el siguiente Papa. Hoy en día, con los medios de comunicación, conocemos al segundo todos los acontecimientos en directo, pero no siempre ha sido así. Y el rito de la destrucción del anillo y el seño papal evita posibles alteraciones, engaños o fraudes en documentos y decisiones del papado. Este rito también es símbolo de que el pontificado ha llegado a su fin. Después se reviste al Papa con ornamentos de color rojo, con mitra y palio, y se le coloca la férula papal, es decir, el bastón pastoral que el Papa usa en las celebraciones litúrgicas. Mientras tanto, el camarlengo tiene que informar del fallecimiento del pontífice al decano del Colegio de Cardenales, que comunicará la noticia al resto de cardenales. Asimismo, se da la noticia al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y a los jefes de Estado, y de un modo especial a los fieles del pueblo de Roma. Todos los jefes de los dicasterios cesan en su encargo, excepto el camarlengo, el penitenciario mayor y los cardenales vicarios para Roma y para la Ciudad del Vaticano. Las campanas de la Basílica de San Pedro empiezan a tocar a muerte, y con ellas el resto de campanas de Roma y de todas las iglesias del mundo. Y el portón de bronce del Palacio Apostólico se cierra a la mitad. Aquí comienzan los 9 días de oración y luto riguroso por la muerte del Papa. Tras sacar el cadáver del Papa de sus dependencias, el camarlengo debe sellar el estudio y la habitación del pontífice. El apartamento privado debe quedar cerrado con llave, sellado con cintas rojas y lacrado con el sello oficial de cera del Vaticano. Asimismo, el camarlengo toma posesión del Palacio Apostólico Vaticano, de los palacios de Letrán y del de Castel Gandolfo, ejerciendo su custodia y gobierno. Estos lugares permanecerán cerrados y sellados hasta la elección del siguiente pontífice, cuando tome posesión de su ministerio, como sucesor de San Pedro, primer obispo de Roma. El funeral ha de celebrarse entre 4 y 6 días después del fallecimiento del Papa, tiempo en el que el féretro puede ser expuesto en la Basílica de San Pedro del Vaticano, para que los fieles puedan pasar a despedirse y a orar por el Papa. El funeral es presidido por el decano del Colegio Cardenalicio y se celebra en la Plaza de San Pedro. Antes de la misa de exequias, el cuerpo del difunto pontífice es colocado en un ataúd de ciprés, de una madera humilde que hace referencia a la propia muerte, ya que son los árboles que más abundan en el cementerio. Y sobre su rostro se coloca un velo de seda blanca. Junto al cuerpo se introduce un tubo en el que se enrolla la rogitio, un documento en el que se narra la vida del pontífice, y que está sellado con el sello del oficio de las celebraciones, y una bolsa con monedas acuñadas durante su pontificado. Después se cierra el ataúd y se saca a la plaza de San Pedro para la misa exequial. Durante la celebración, el ataúd del Papa se coloca frente al altar, en el suelo, mirando hacia el pueblo. Al lado el cirio pascual y sobre él el evangeliario abierto.
Al concluir la misa, el ataúd con el cuerpo del pontífice difunto es llevado al lugar en el que será sepultado. Puede ser en la Basílica de San Pedro o en otro templo que hubiera elegido el Papa en vida. Una vez en el lugar de enterramiento, el Papa es sepultado en una triple caja, la primera de ciprés, una de plomo o zinc y otra de roble o castaño. Tras un responso, el féretro es atado con un listón rojo, en el que están impresos los sellos de la Cámara Apostólica, de la Prefectura de la Casa Pontificia y de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Santo Padre. Una vez atado, se coloca en una caja de plomo, que es soldada y sobre la que también se graban los 3 sellos antes mencionados. Esto se hace para preservar el cuerpo de la humedad y para evitar la liberación de gases derivados de la putrefacción, más cuando el lugar de sepultura no es al aire libre, sino en un templo cerrado donde acuden fieles. Y la caja de plomo se coloca dentro de un féretro de madera, normalmente de roble, que tiene grabado una cruz y el escudo del Papa difunto. Cuando este tercer ataúd es cerrado, se deposita en la sepultura y ésta se cierra, mientras se canta la salve. Y según una antigua costumbre, durante los 9 días consecutivos al funeral, se celebra la Santa Misa en sufragio por el alma del Papa difunto.